La Clave es presentado por Tigo, el centro sos vos. Hoy en La Clave, de la sentata a la movilización, los estudiantes se pusieron de pie y mañana realizan la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados a la que se adhieren docentes y universitarios a partir de las 8 de la mañana. Tendrán 3 sitios de concentración: Plaza Italia y Plaza de la Democracia, donde estarán concentrados los alumnos, y Plaza Uruguaya, de donde partirán los gremios docentes. Entre sus reivindicaciones están una educación pública de calidad y equidad, inversión del 7% del Producto Interno Bruto para el sector, almuerzo y merienda escolar de calidad para escuelas estatales, distribución en forma de los kits escolares, boleto estudiantil para colegios oficiales y privados, capacitación docente y jubilación para maestros del sector privado. Nosotros, en particular nuestro colegio, lo que reclama es, con la sentata, una mejor educación en el Paraguay y que se nos haga un poco de caso a lo que es nuestra infraestructura. Nosotros desde el comienzo de año que estamos con nuestras gestiones enfrente del Ministerio de Educación y Cultura y hasta hoy en día no hubo respuestas. Compañeros tanto del último año como de los niveles nos cuentan con profesores esenciales en materia así como ciencias, matemáticas en algunos casos. Nosotros estamos haciendo una sentata que es parte de un paro nacional que organiza la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay. Esto es un movimiento, una manifestación paralela a lo que es las movilizaciones de la marcha del 18 de septiembre. Esa marcha está organizada por el Colegio Cristo Rey y otros colegios que independientemente se manifiestan. Nosotros somos parte de un gremio estudiantil llamado Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay y esto es un movimiento paralelo. Nuestro pedido es más concreto, no es tan amplio como ese. Es la inclusión de 3 libros de trabajo al kit escolar. Es algo pequeño, pero es un primer paso. Todo comenzó hace 30 días. El pasado 16 de agosto, unos inquietos estudiantes del Colegio Cristo Rey, cansados de ver permanentemente una educación insuficiente, improvisaron esta forma de protesta pacífica, la sentata, muy al estilo Mahatma Gandhi de la India. La sentata fue ganando adeptos, tuvo su repercusión en la prensa y muy pronto se ganó la simpatía de otros colegios. A ellos se plegaron 5 gremios docentes que reaccionaron contra pedidos de informes de las coordinaciones departamentales del MEC a los directores que avalaron esta medida de fuerza. La sentata tuvo su impacto además cuando universitarios se unieron a la causa, aprovechando estas movilizaciones para exigir la renuncia del rector de la UNA, Froilán Peralta, salpicado con denuncias de nombramientos irregulares. Durante este proceso también dieron su respaldo a algunas asociaciones de padres. Mañana, luego de la concentración, una de las actividades principales será caminar hasta la sede central del MEC, donde repetirán la sentata. De allí, marcharán hasta las plazas que están frente al Congreso Nacional para encarar a los parlamentarios, que son los que aprueban el presupuesto. Ni bien comenzó esta marcha y ya se tiene prevista otra movilización que está establecida para el 5 de octubre. Muy buenas noches. Mahatma Gandhi, justamente ahí estaban hablando, el informe hablaba de que es un método ya utilizado en la India ocupada por el Imperio Británico, la sentata. Bueno, Mahatma Gandhi decía, si cree que la educación es cara, bueno, pobremos con la pobreza, a ver qué tal nos va, decía Mahatma Gandhi. Hemos invitado más de 5 veces, o intentado, con la ministra de Educación. Se ha negado la producción, me informaba permanentemente, entonces agarré el teléfono y yo mismo le intenté hablar con la ministra. Es imposible hablar con la ministra, por lo menos yo no lo pude hacer. Hablé sí con la secretaria de prensa, Alicia Brites, del Ministerio de Educación y Cultura, y le expliqué de que lo que queríamos es escuchar cuál es la posición
la ministra ante estos reclamos que hacen estos jóvenes y que mañana aparentemente van a tener mucha gente en la manifestación o en la marcha que van a hacer en el centro de Asunción. Y me dijo que no iba a venir la ministra, directamente que no iba a venir porque primero nos halló una explicación de que ya era medio tarde, le convencí que las 10 de la noche no es tarde para casi nadie en Paraguay. Entonces, ya que es tarde, le dije que se acueste en su cama la ministra y con su teléfono celular que atiende al teléfono, vamos a hablar con ella por teléfono. Y finalmente me dijo la señora Alicia Brites que tampoco por teléfono iba a hablar. Directamente no iba a hablar hasta mañana. No sé por qué. ¿No? A lo mejor a la estudiante que no tiene algún problema. Bueno, entonces nos pusimos a escarbar un poco. ¿Quién es la señora Marta Lafuente? Y los jóvenes después nos van a contar cómo hablan de reforma educativa. Que la educación es cuando uno quiere reformar algo porque anda mal. Uno no reforma algo que funciona bien. Bueno, la señora Marta Lafuente en el año 1998, fue nombrada coordinadora del proyecto de la reforma educativa del Paraguay. Imagínense, la que hoy va a liderar la reforma era coordinadora general en el año 98, hace 17 años, de la reforma educativa del Paraguay. Y fue durante 5 años viceministra de Educación, desde el año 2003 al 2008. 5 años viceministra de Educación. Bueno, en manos de ella estamos ahora a ver si reforma la educación, ¿verdad? A lo mejor con todos estos años de fracaso de reforma a la educación, a lo mejor adquirió algún conocimiento, alguna experiencia para así finalmente reformar. Diego está sentado donde tenía que estar la ministra de Educación. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? El gusto de saludarte y a través de vos a todos los televidentes de Red Guaraní Canal 2, donde tengo hoy el placer de compartir con todos ustedes. Gracias a vos, Germán, por la confianza de permitirme formar parte de este equipo periodístico que hace de La Clave. Estoy en una silla donde me estabas mencionando, debía estar la señora Marta Lafuente, a quien se le invitó vía producción, incluso vos intentaste. Yo creo que es una mujer muy ocupada, ciertamente, pero también la gente quiere escuchar lo que dice una funcionaria del Estado con relación a lo que se viene mañana. Mañana es una jornada muy importante, no solamente para estudiantes, Germán. Estamos hablando de docentes, universitarios, padres de familia, y uno siempre quiere escuchar la voz principal que tiene el MEC, y es la señora Marta Lafuente, a quien se le invitó a participar de este programa, y ante su ausencia yo ocupo su silla. Bueno, la ministra Marta Lafuente no quiere hablar, pero le ofrecimos hablar por teléfono, que atienda, donde estaba tomando un tereré, almorzando, comiendo un postre con su familia, en un sillón sentada cómodamente. No hay caso. Germán. Decía que tenía que estar concentrada para mañana. Sí. Así también la gente, si ya quiere escribirnos, lo puede hacer a través de Twitter, en el Facebook. Este tipo de reclamos que estás haciendo, como también otros, la gente lo puede hacer. Nosotros tenemos una cuenta habilitada en Twitter, el hashtag, la clave RG, donde la gente puede escribirnos a través del Twitter, a través de nuestras cuentas personales de Facebook. O sea, miles de contactos y vías que tiene la gente para que de algún modo se pueda contactar con nosotros y dejar cuáles son los reclamos que también tiene la ciudadanía, principalmente en educación, y que vamos a estar compartiendo con todos los televidentes. Bueno, la señorita Daisy Hume es vocera oficial de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay. Buenas noches, Daisy, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Y sí, yo me presento, soy Daisy Hume, vocera nacional de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, UNEPI. O sea, ¿esta organización es la que está organizándolo mañana o hay varios organismos así? No, en realidad la organización de la marcha de mañana es una organización que surge en base a algunos alumnos del Colegio Cristo Rey que estuvieron pensando en hacer una manifestación. Y nosotros como organización, representando a más de 30.000 estudiantes, nos adherimos a su iniciativa. ¿Cuáles son las reivindicaciones que están haciendo? Bueno, nosotros estamos pidiendo la lucha de siempre, infraestructura para los colegios, merienda y almuerzo, boleto estudiantil, capacitación docente, por lo menos un 7% de inversión en educación, pero como organización tenemos un pedido concreto que es el de la inclusión de 3 libros de texto dentro del kit escolar del año que viene.
lengua y literatura castellana, matemáticas, historia. Eso no está hoy. Como que En los kits no está. Esos libros no están en los kits. Nosotros recibimos cuadernos, lápices, borradores, de repente. Perfecto. Y ustedes tienen que comprar esos kits, esos libros. De hecho que en algunos colegios se usan los libros, en algunos colegios no se usan los libros. Y nosotros, en una conducción nacional, que es una reunión en la que se reúnen representantes de todos los departamentos que están adheridos a la organización, que son los 14 de esta región más la capital, ellos toman la decisión de organizar una campaña que es UNEPI Reclama Educación. Es una campaña que viene desde hace varios años. Nosotros como organización tenemos 2 años de lucha. El primer año fue una ley de centros de estudiantes que fue rechazada en el Senado y en nuestra Cámara de Diputados lastimosamente. Y la segunda campaña fue por la calidad de la educación. Y creemos que hablar de querer una calidad educativa es algo muy amplio y que abarca muchos sectores. Pero con un pedido concreto esta vez, que fue la inclusión de los 3 libros. Que capaz esos 3 libros... El pedido de usted es concreto, que incluyan los libros. Claro. Que los jóvenes no tengan la necesidad de comprar más esos libros. Claro, o sea, no simplemente comprar, sino que la iniciativa de los libros surge de que copiar no es aprender. Nosotros en los colegios nos pasamos días y días perdiendo tiempo copiando el contenido de las materias. Y en base a eso nosotros no desarrollamos ni la mitad de lo que es el contenido de la malla curricular de un colegio. Estudian 2 veces prácticamente. Exactamente, nosotros copiamos los contenidos y luego respondemos preguntas. O sea, desde la organización creemos que copiar no es aprender. Y creemos que si tenemos libros podemos por lo menos subir un poquito más, un peldaño más, lo que es la calidad educativa y dentro de las aulas empezar a debatir, a analizar, a leer, a tomar lectura comprensiva realmente y tratar de entender lo que estamos copiando, porque muchas veces copiamos compulsivamente, como decimos nosotros, somos copiadores compulsivos en los colegios y bueno, y estamos cansados de eso y queremos libros que nos puedan ayudar a mejorar la calidad educativa. ¿Y cuánto cuesta cada uno de esos libros? Nosotros en promedio pusimos que un libro cuesta como 90.000 guaraníes. Y creemos que si es que existe realmente voluntad política de nuestros gobernantes de empezar a mejorar la calidad educativa y de incluir estos 3 libros, sería más o menos el 0,07% del presupuesto general de la nación. O sea, influiría solamente ese pequeño monto incluir esos 3 libros dentro del kit escolar del año que viene. Bueno, el señor Humberto Ayala es director de gremios del Ministerio de Educación. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aunque no soy la ministra de Educación, voy a tratar con mucho gusto de responder todas las preguntas. Claro. Entiendo perfectamente la situación y con gusto estoy a disposición del programa. Claro, claro. No, la ministra lo que hace a horas es decirle no a estos jóvenes. Mañana probablemente va a haber mucha gente, porque así dice el informe, que va a haber mucha gente, y entonces la ministra, ahí sí, cuando son masas le va a recibir y bueno, le va a hablar. Pero... Bueno, ustedes, vos sos director de gremio, ¿qué respuesta tienen a todo esto? Nosotros, te diría que en un análisis concienzudo del tema, encontramos altamente positiva la cuestión. No habíamos visto una juventud tan crítica desde los tiempos de los años 70, en que había bullicio en las universidades. Esta es una situación nueva en el país, que resulta sumamente interesante ver jóvenes interesados, por ejemplo, en lo que está diciendo la señorita Daisy. En este país en el que nadie lee, que alguien te pida libros, es medio para llamar la atención y hay que ver respuestas positivas a esta juventud, que indudablemente es una nueva juventud que está respondiendo a nuevos paradigmas y hay que ser capaces de responder. Le diría concretamente, las licitaciones ya se están llamando, pero habría que ver si no es posible, y eso están viendo, si no es posible darles, por ejemplo, todos los textos en forma informática, es decir, que se tenga a mano toda la información necesaria por medios informáticos y ver qué es lo que se puede ir incluyendo ya en el presupuesto
para dotar de más libros. Esa es la idea que tenemos. Pero hay una posición del ministerio sobre esto, Humberto. Sí, claro que hay posición. La que estoy ¿Cuál diciendo. es la posición? La posición. Hacerlo magnético. Hacerlo magnético. Claro, eso es fácil, sí. es como transmitir aire, eso no cuesta nada. No, hay que ver los pendrive, hay que ver toda la forma, porque resulta ser. No, pero si es así, podemos bajar de internet. No hace falta gastar ni en pendrive. No es tan fácil. Hay que tener los pendrive y no se tiene infraestructura tecnológica en todo el país. Es decir, que el pedido de ellos sería cubierto solamente para Asunción. Tendríamos que poner, se está trabajando con Copaco a efectos de que en todo el país se tenga una red informática, porque ese es un gran déficit que se tiene. Pero eso va a venir más lento que los libros. No. Yo creo que estamos más cerca de los libros, Humberto, que la red informática. No creas. Si vos mirás el portal de datos abiertos del Ministerio, hoy que ya viene funcionando desde hace 2 años, y también el portal de informaciones que hoy se habilitó en cumplimiento de la ley de acceso a la información, vas a encontrar que los procesos se están dando muy rápidamente, de manera que con el presupuesto adecuado se puede responder a lo que está pidiendo UNEP. Pero ustedes quieren libros de eso. Claro, o sea, de hecho que pensar en que nosotros podemos desde algunas páginas descargar los contenidos, se puede, pero en un país en el que la pobreza es un poco cuestionable, decimos que los libros son mucho más fáciles de conseguir. Es algo que va a ser garantizado para cada alumno. Nosotros, por ejemplo, representando a los compañeros del interior, decimos que hay compañeros que no tienen computadoras en sus casas, que no van a poder trabajar con eso, y hay colegios que se caen a pedazos, y decir que van a poder bajar de internet los contenidos. Claro, ¿cuánta gente piensa que va a participar mañana, dice? Estamos estimando, según los organizadores, 5.000 personas, incluyendo los docentes, los universitarios. Mañana van a decir los universitarios, o sea, los secundarios, que es el bloque principal, luego los universitarios y también las maestras. Claro, así O sea, es. mañana no hay clase en los colegios. De hecho que sí hay clase normal para todos aquellos alumnos que quieran irse al colegio, hay clase normal, y tengo entendido que es el gremio de la UNE el que suspende clases y va a la marcha. El que suspende clases va a la marcha. Bueno, ¿y ustedes cómo van a hacer? Van a partir, creo que de la Plaza Italia, luego van a ir al ministerio. Sí, el recorrido es así. El punto de concentración para los secundarios es la Plaza Italia a las 8 de la mañana. Luego de ahí marchamos al ministerio, se hace un acto simbólico, y luego de ahí volvemos a la Plaza de Armas enfrente al Congreso. ¿Y su petición, cuando le reciba a la ministra, qué va a ser concreto? Bueno, hablando de resultados concretos, primeramente que deje de ser una mesa de diálogo teatro, porque estamos cansados de un ministerio que realmente no cumple con su función en todos los sentidos, y que dice estamos abiertos a todos los jóvenes y al final no pasa nada. Hablan con nosotros y imponen su voluntad y dejan que nosotros al final no podamos influir en las decisiones que ellos toman. O sea, estamos cansados de un ministerio que nos escucha, pero queda solamente en eso. Ahora, en el caso, por ejemplo, que yo acá leí, esto está en internet, el currículum de la ministra, ¿verdad? La página de la Presidencia de la República, La donde página de están la los Presidencia de la currículum República, de todos los ministros, secretarios, viceministros que pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿sí? De ahí sacaste. Sí. Ok. Bueno, vos tenés una ministra, Daisy, ¿cuántos años tenés? 18 cumplí hace poco. Bueno, 18 años. Tenés una ministra que fue coordinadora de la reforma educativa. Tenés una ministra que fue 5 años viceministra, que es el segundo cargo en importancia en el Ministerio de Educación. Sí. O sea, y a ella le vas a pedir reformar la educación. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, en realidad para nosotros es un poco ilógico e hipócrita en la posición que tiene el ministerio actualmente, porque dice que necesitamos una reforma, pero ellos copian modelos modelos educativos que en Paraguay no resultan. O sea, nosotros creemos que tenemos que dejar de implementar modelos educativos que no se adaptan a nuestra realidad. En realidad empezar a buscar cuál es el problema central en nuestra educación, buscar realmente qué es lo que hace que la educación no pueda funcionar en Paraguay y que realmente no sea productiva. Claro.
Germán. Sí, sí. Tengo varias preguntas que me están haciendo llegar los televidentes a través de nuestro sitio, en Twitter, y ya algunas puedo ir mencionando. Por ejemplo, ¿ustedes como estudiantes temen de infiltrados o no? Porque me preguntan eso algunos de los chicos que van a participar, y desde el MEC oficialmente, ¿se suspenden o no las clases? Que son algunas de las preguntas que nos están llegando en este momento. Bueno, nosotros en el sentido de los infiltrados creemos que todos los que van a participar en la marcha van a ser personas que van a estar ahí luchando por una educación mejor y por la educación que todos queremos. Y esperamos realmente que los paraguayos se comporten y que vayan en pos de una educación de calidad y que realmente todos vayamos con la misma bandera de lucha y sin intenciones de querer crear tumultos dentro de la manifestación. ¿Y el segundo punto? ¿Oficialmente hay o no hay clase mañana oficialmente? ¿Hay o no hay clase mañana, Humberto? Las clases son normales, absolutamente normales. Los chicos que se quieran adherir van a participar, sus propios maestros tendrían que acompañarlos. Pero aparte de eso, sería absolutamente normal, claro, sin ningún inconveniente. Pero Humberto, ustedes tienen que reconocer, esta marcha es en contra de ustedes. O sea, no es en contra de un molino de viento que está en Don Quijote de la Pancha. Esto es en contra de la estructura actual y las autoridades actuales del Ministerio de Educación. Es contra ellos, ¿verdad? Claro, o sea, es realmente en contra de todo un sistema que viene arrastrándose desde hace muchos años y que queremos cambiar. Y no solamente la ministra tiene la culpa, sino todos nuestros gobernantes, todos aquellos que no apuestan por la educación y por todos aquellos quienes dejan solamente la educación en discursos y realmente no apoyan con propuestas concretas. Y creemos que por más de que digan que hay clases normales y que los alumnos que quieren pueden manifestarse, estamos en desacuerdo con eso, porque hay muchísimos alumnos que nosotros podemos decir que están siendo reprimidos en los colegios y que no pueden manifestarse justamente porque son órdenes de supervisiones o de ministerios que nosotros realmente desconocemos y nos indigna, porque a la hora de querer una educación mejor y de que los estudiantes marchen por su educación, se les reprime y se les amenaza con la pérdida de puntos, con las suspensiones, y estamos cansados de eso. Nosotros como organización venimos llevando a cabo 2 marchas nacionales, siempre hacemos antes de las vacaciones de julio, y en esas marchas la represión es impresionante. Hay docentes que no les dejan salir a los alumnos a manifestarse, hay docentes que les bajan puntos y nosotros estamos cansados de esa posición también de parte de nuestros docentes, de nuestras supervisiones y nuestro ministerio. Pero eso con una marcha de ahí sí no van a solucionar. Claro. Eso es una lucha más larga. Es todo un sistema. Ahora, esto Humberto, yo te quiero consultar. Viste que el Ministerio de Educación está acostumbrado a que el gremio docente sea su adversario por el tema de la suba salarial. Entonces es fácil, entre comillas, ganar opinión pública porque la gente dice otra vez docente dejándole sin clase a los niños porque quieren ganar más plata. Pero esto es un escenario distinto al que generalmente tienen, Humberto. Sí, yo quiero señalarte con conocimiento de causa. La ministra ha sido parte de la reforma educativa y conoce perfectamente las falencias de la reforma educativa. Es una de las expertas paraguayas de mayor prestigio en el mundo en materia educativa. De manera que no creo que se la pueda desdibujar. ¿Cuáles son sus frutos? Puede ser Gemavi. Y con todo respeto, pero déjame decirte solamente que puedo comprender tu enojo, pero no puedo comprender que se trate de dibujar la imagen de una persona que da lustre al país. Humberto, yo no estoy enojado con la ministra. Yo entrevisté de presidentes internacionales hasta cabo de compañía. Yo no estoy enojado con la ministra. Pero no discutimos tu currículum. En el sitio del Ministerio de Educación. Pero es correcto. Pero eso no la desdibuja a ella ni como persona ni como técnica. Pero eso cuenta que ella, que coordinó, acá dice coordinó la reforma, hoy va a volver a coordinar sus propios errores. Pero la reforma es un proceso que tiene que tener continuidad y tiene que tener cambios en la medida que se vayan necesitando.
vos te das cuenta que hay una juventud que es completamente diferente, es diferente a lo que nosotros fuimos. Y te voy a decir más, en 2 años de gobierno que tiene la ministra, ¿qué es lo que está haciendo? Tenemos capacitaciones docentes este año. Tuvimos 15.000 docentes participando en la primera capacitación docentes. Tenemos 30.000 docentes al mes capacitándose como nunca se había tenido. Pero Humberto, quiero terminar solamente una partecita. De docentes, y yo te puedo hablar de que el ministerio maneja 1.600 millones de dólares. O sea, no, 1.600 millones de dólares, 2.000 docentes, pero de todos modos. Pero solamente quiero terminar diciéndote que tenemos, no maneja 1.600 millones, maneja 1.000 millones de su presupuesto, que se espera que en 3 años pueda llegar a cerca de 2.000 millones, duplicar el presupuesto. Pero hay una cosa que es interesante ver. Se tiene aprobado por el FONACIDE, con los fondos de excelencia, 50 millones de dólares para capacitación docente, que va a abarcar a 53.000 docentes, que es la madre de las batallas en materia de capacitación docente. Está a 1 mes de iniciarse ese proceso. De manera que hay una práctica de capacitación docente como nunca se ha llegado. Se está negociando con los gremios diferentes. Hemos lanzado la carrera educativa para que justamente los docentes tengan una forma. Pero tenemos que irnos, lastimosamente. Pero quiero. No pasamos. Pero quiero decirte una cosa solamente y le quiero decir a Daisy. Desde el ministerio, nosotros estamos de acuerdo con la posición de los jóvenes y vamos a hacer el esfuerzo máximo para que la continuidad de las negociaciones sean, no negociaciones, conversatorios permanentes que den satisfacción. Y ese es un compromiso público que puedo hacer, como es la política que venimos haciendo. Quiero decirte con todo cariño y a la audiencia también. Claro. Bueno, yo no voy a insistir con el currículum, pero fue coordinadora, después fue viceministra, o sea que estuvo ahí en la médula de la situación. Claro, y resulta que hoy nos va a sacar del pantano donde estamos, pero está bien. Te agradezco mucho, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A la vuelta de la pausa hablamos del tema del IVA de las cooperativas, un tema que va a dar mucho que hablar, va a haber resistencia de la parte de las cooperativas. Pausa y volvemos. ¿Quién va a estar con nosotros ahora? Y sin duda alguna estamos hablando de un tema sumamente importante, Germán, porque tiene que ver con las protestas que han surgido como consecuencia de lo que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, como también del Poder Legislativo, promulgó. Lo que tiene que ver acerca del impuesto, el IVA, con relación a las cooperativas. Una serie de protestas que se generó y que ellos incluso están advirtiendo que continuará en los próximos meses. Hay un material al respecto que da más detalles. En solo 5 días, la ley que establece el IVA del 10% a las cooperativas quedó promulgada. Pese a la fuerte presión de los cooperativistas, la Cámara de Diputados aprobó este proyecto que se convirtió en ley este lunes con la firma del presidente Horacio Cartes. Esta determinación generó protestas y cierre de calles en plena hora pico. Los manifestantes aseguraron que alrededor de 1.500.000 personas inscriptas en el movimiento cooperativo se verán afectadas con esta ley. En sus protestas detallaron que ahora pagarán 10% de IVA los créditos de consumo, vivienda y terreno, vehículo y o trámite de chapa, compra de útiles y uniformes, consultas médicas, farmacias, seguro de sepelio, agua potable, entre otros. En las últimas manifestaciones dijeron que ahora tienen solo 2 caminos: presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia o elaborar un proyecto que derogue esa normativa en el Senado. Vamos a seguir con estas manifestaciones repudiando
contra una ley que considera muy injusta y aparte de injusta es muy gravosa para el socio cooperativista. Creemos que estamos en lo justo, que estamos en lo cierto y vamos a continuar con esta serie de movilizaciones. Los cooperativistas aseguran que estas entidades de solidaridad tienen su enfoque en los préstamos personales y de consumo, o sea, destinan una gran parte de sus recursos al segmento de consumo en el que el promedio se mantiene en 22% y las tarjetas de crédito en 34%. En cambio, el promedio bancario, los préstamos de consumo es del 30% y tarjetas de crédito del 50%. El punto en discusión es que en el promedio global, los bancos sacan una leve ventaja en cuanto a los intereses que cobran por sus productos y servicios en comparación con las cooperativas. El licenciado Pedro Loblein, escuchen bien, es presidente de Sencopan. Hasta ahí está presidente de Sencopan. Pero es presidente de la cooperativa del Mercado 4, que nos va a contar y le vamos a preguntar. Ya hizo milagros en el Mercado 4. Pero buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán. Buenas noches a todos. Realmente un placer estar contigo. El señor Antonio Ortiz Guarne es gerente general de la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Gracias por la invitación. El economista Manuel Alarcón fue viceministro de Hacienda. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, y a toda tu teleaudiencia, señores. Breve pausa y estamos de vuelta. Bueno, Antonio, en el caso de ustedes, las cooperativas multiactivas, una cosa que más o menos sé qué significa, pero ¿qué es multiactiva? La clasificación legal, desde el punto de vista de la ley, existen cooperativas especializadas y multiactivas. Las especializadas hacen una sola actividad, las multiactivas hacen más de una actividad. La ley permite, por ejemplo, y después hay tipos, hay 5 tipos: ahorro y crédito, producción, consumo, servicio y vivienda. Entonces son 5 tipos, y por ejemplo, si una cooperativa hace ahorro y crédito y producción, o dentro de producción, por ejemplo, da crédito, tiene supermercados, etcétera, es multiactiva. Claro. Paraguay, el 95% de las cooperativas son multiactivas. O sea, más de una actividad. Más de una actividad. Bueno, usted, Antonio, explícanos, porque la gente, yo ya sé que anda abogado del diablo con ustedes, no se van a salvar, ¿por qué no quieren pagar el IVA? Concreto, así para que la gente entienda sencillo. ¿Por qué se niegan a pagar el IVA? Bueno, concretamente hay un motivo muy especial. Las cooperativas se constituyen con personas que necesitan. Los actos comerciales, a diferencia de los actos cooperativos, se realizan a través de personas que ponen un capital para dar un servicio y obtener renta. Las cooperativas se forman con personas que tienen necesidades, generan el servicio y lo que sobra se distribuye dentro de lo que usaban el servicio. Por ejemplo, si vos quitaste crédito, vos tenés excedente. Si vos no quitaste crédito, no tenés excedente. Si vos quitaste más crédito que yo, vos tenés más excedente y yo tengo menos excedente. A diferencia de lo que es el acto comercial. Entonces, el acto comercial debe estar grabado y el acto cooperativo no debe estar grabado, porque es una forma de fomentar que este acto cooperativo sea realizado entre las personas que tienen más necesidades, porque esa es la forma de desarrollar actividades de cooperación y de desarrollo de los sectores más desprotegidos. Tenemos 1.575.000 cooperativistas. A diferencia de otros países, el porcentaje de la población cooperativizada es muy alto. Es decir, la cooperativa somos el segundo más alto del mundo. La cooperativa, en porcentaje de participación de cooperativas de ahorro y crédito, somos el segundo más importante del mundo. Del mundo. Sí. Y imagínate vos que las personas eligieron el sistema cooperativo como una forma de desarrollo del sector. Lo que nunca se hizo desde que existió la primera ley, porque hay una ley de cooperativas de 1972 que fue reformada en el 94, que es la 438, que justamente ahora se reformó por primera vez, la ley 438,
Desde 1972 están las exenciones tributarias porque quería que se fomente el cooperativismo entre la gente más necesitada porque es la mejor forma de desarrollar a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos violentado el acto cooperativo, que por otro lado, ese acto cooperativo se encuentra protegido por la Constitución Nacional. El artículo 113 dice, el Estado fomentará las cooperativas, y en la propia ley de cooperativas dice, la forma de fomentar cooperativas es a través de la asistencia técnica gratuita del Estado, a través de la asistencia financiera y a través de las exenciones tributarias. Y hoy se le quita la exención tributaria a las cooperativas. Pero reconocemos que es amplia la exención tributaria. Lo que pasa... la exención tributaria es amplia. Las exenciones tributarias... Las exenciones tributarias, digo. Bueno, lo que pasa es que todas las leyes, de todos los impuestos, tienen que estar liberados. No existe ninguna norma que diga este impuesto sí o este impuesto no. Siempre estuvo liberado de todo, porque lo que se quiere es fomentar el cooperativismo. Claro. ¿Acaso cobrándole algún tipo de impuesto ya no se está fomentando? Claro. Pero Antonio, te quiero hacer contigo unos juegos sencillos para ver si... Perfecto. Vos y yo ponemos 10 millones de guaraníes cada uno y hacemos un negocio. Sí. Termina el año, ganamos 5 millones. Sí. Nos repartimos 2,5 cada uno. Sí. En una cooperativa, vos entras con 1 millón. Sí. A fin de año, si hay excedente, te reparte, ¿verdad? Sí. Si usaste el crédito. Claro. Si no usaste el crédito, pero, no te reparten nada. Pero hubo una plusvalía de tu plata. Claro, 1% te dan. No es renta, te dan el valor, es menos que el valor para conservar. Porque si vos medís la pérdida de valor del dinero del 1 de enero al 31 de diciembre y ves cuánto te devuelven, es mucho menos que el valor del dinero. La cooperativa se habrá capitalizado también ella sola. Claro, la cooperativa se va capitalizando si es una empresa de servicio. Bueno, está bien, pero si 1.000 personas tienen una cooperativa y tienen 1.000 millones, sí, ese 1.000 millones crece a 10.000 millones, sí, las 1.000 personas son más ricas por eso. No. ¿De quién es la plata? De la cooperativa. Y la cooperativa son todos. Claro, se llama capital social. Pero y la hay cooperativa es la suma de individualidades. Claro, existen dos tipos de capitales, ¿verdad? Que creo que es un tema técnico. Está el aporte que hicieron los socios y está el capital social que es de la cooperativa. Capital social es irrepartible hasta que se liquida. Eso, cuando se liquida la cooperativa, se dona, dice la ley. Pero contablemente son más ricos. No. Sí. No, contable. Porque si vos tenés el 1% de cooperativa universitaria de la década del 70, sí, el 1% de cooperativa universitaria hoy vale muchísimo más que lo que valía en la década del 70. Claro, ¿cuánta plata más vale? Pero el creo que tiene no sé cuántos millones de dólares, 200, 300, 600, no sé cuánto tiene. Claro, pero esa es la estructura para dar más servicio. La cooperativa universitaria o Mercado 4, cuando empezó tenía 10 socios, 20 socios, 30 socios. Hoy la cooperativa universitaria tiene 110.000, la cooperativa Mercado 4 tiene 45.000, la cooperativa Medalla Milagrosa tiene 210.000 y con la misma estructura no va a poder soportar los 210.000 socios. Otro tema, las cooperativas grandes no implican socios poderosos ni ricos. Las cooperativas más grandes son cooperativas mejor preparadas para dar servicio, pero el nivel de los socios siempre es el mismo. El socio de la cooperativa Medalla Milagrosa quita de medalla porque no puede ir al banco. El pequeño vendedor de empanadas, el socio de Mercado 4 no se va al banco, se va a la cooperativa, porque no puede ir al banco. Entonces tenemos una cooperativa hermosa, mucho más linda, con mucho más capital, pero preparada para atender mayor cantidad de gente. Claro. Manuel, vos fuiste viceministro de Hacienda. Así es. Miraste de afuera, obviamente, este tema, ¿verdad? Así es. ¿Por qué crees que el Poder Ejecutivo un día se levantó y dijo, vamos a cobrarle plata de estos tipos, que nos le veníamos cobrando? Yo creo que no se levantó. O sea, este es un proceso natural. Quiero aclarar nada más de que acá se está diciendo de que se eliminaron las exenciones para las cooperativas. Y eso no es así. Para empezar, lo que se eliminó es el inciso C, que hablaba del IVA. Sigue mencionando el impuesto inmobiliario, impuesto a la construcción, gravamen aduanero, el impuesto a la renta. Sigue grabando de todo eso. ¿Es cierto eso, Antonio? Sí, claro. Pero el concepto es errado. El concepto es todos los impuestos, las cooperativas están exentas de todos los impuestos, no del impuesto que elija cualquier persona. Es decir, acá fomentamos el cooperativismo a través de la exención tributaria. Claro. No está establecido en ninguna ley qué impuesto imponer y qué impuesto no imponer. Pero ahora el gobierno eligió que el IVA ya no estaba en el centro. ¿Por qué eligió? Bueno, Manuel, te escuchamos. En esa línea, es facultad del Poder Ejecutivo, a través de una ley, reglamentar eso. Y es lo que está haciendo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Está llevando adelante el proceso que se había iniciado en el año 2004, el proceso de formalización de toda la economía. Hoy nos vanagloriamos de que el país está reconocido, que es
potencial destino de las inversiones ante las crisis en los países vecinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logró eso? Trabajando paso a paso, a través de reformas que fueron dándose. Esas reformas fueron puntuales y en algunos casos fueron generales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el año 2004 no se pudo avanzar con el IVA a las cooperativas, porque hay que reconocerlo, ya estuvo en el proyecto presentado por el Ejecutivo. No se pudo avanzar con el IVA a los productos agropecuarios, que estuvo también en la propuesta. No se pensó que se iba a implementar un impuesto a la renta hasta que en el año 2012 se implementó. En el año 2013 se generalizó el IVA para el sector agropecuario. Se modificó el IRAGRO para que paguen los productores. Porque acá estamos hablando de los productores los que van a pagar impuestos. Ahora, independientemente de si se está controlando o si se está haciendo bien eso, lo que se está haciendo es generalizando. Es una decisión de política tributaria que es potestad del Poder Ejecutivo llevar adelante y sugerirlo al Congreso. Y lo hizo. Y de vuelta, insisto, acá, aparte de eso, se está generando una competencia desleal. ¿Por qué una competencia desleal? Convengamos que los chicos están en el sector cooperativo. Digamos que sí, asumamos que esa es una realidad. Pero ¿cuánto va a implicar realmente el IVA? ¿Cuánto va a implicar? Si están cobrando una tasa del 22%, significa que tendría que pagar en todo caso un 24%. Si está cobrando el sistema financiero 30% con IVA, entonces sigue siendo más competitivo la cooperativa y va a seguir siendo competitivo. Ahora, ¿qué hace ese tomador de crédito del mercado 4 de donde fuese con ese IVA? Y deberá de inscribirse y descontarlo como un gasto. Formalización. No. ¿Pero si es comerciante? ¿Y si es comerciante? Sí, pero si estamos hablando del mercado 4 es comerciante. Es comerciante, pues. No hay secreto acá. Si no es comerciante, y bueno, de aquí a poco será contribuyente del impuesto a la renta personal. No nos olvidemos de que no va a llegar a todos, para los que no están, ¿verdad? Estamos hablando de 36 salarios. Es decir, todo aquel que gane 3 salarios mínimos, que hoy son un poquito más de 5 millones de guaraníes, van a tener que ser contribuyentes del impuesto a la renta personal. Y es un gasto deducible. Es decir, ¿por qué yo alabo esta decisión? ¿Por qué? Porque hay que formalizar la economía. ¿Por qué? Porque estos señores no van a inscribirse si no les sirve ese comprobante. En la medida en que puedan descontar un impuesto, sí que lo van a exigir. Claro. Manuel, vamos a hacer una breve pausa y te dejo picando la pregunta. ¿Cuánto vos crees, habiendo estado en el Ministerio de Hacienda, que puede recaudar el Ministerio en este concepto en toda la cooperativa? A la vuelta de la pausa me decís. Pausa y volvemos. Ese costo hoy ya no va a ser costo, tiene que ser una cuenta patrimonial. Está equivocado. Tienes que sacar de tu costo, tienes que hacer los costo conceptos. eso. Mira, profundamente equivocado está. Profundamente. Primero no le va a formalizar el pagar un IVA más. A nadie le formaliza pagar un IVA más. Es lo mismo que diga, vos sos un informal, entonces anda a pagar IVA en la cooperativa, ahí te va a formalizar. Eso es la estupidez más grande. La cooperativa es formal y el que está dentro de formal. Y va a seguir siendo formal o informal aunque pague el IVA. Va a ser formal o informal aunque pague el IVA. Y el segundo concepto, el concepto de equidad. Si las tabacaleras, ¿verdad? Si las tabacaleras pagan diferente que el resto del sistema, ¿por qué? Porque se habla de equidad. Porque las tabacaleras hacen daño y el resto del sistema paga un IVA normal. ¿Por qué a las que te están desarrollando le va a igualar a los bancos que tienen fines de lucro que están ganando millones de dólares y que llevan dinero afuera? A la puta. ¿Me ha sido claro el concepto? ¿Cuánto, Manuel, podría recabar el Estado con esto? Bueno, yo no quisiera arriesgarme en una cifra puntual. Lo que sí me queda claro es que hay creo que una mala interpretación. Todo el mundo piensa de que si se saca un préstamo de 100.000 guaraníes, deberá de pagar, obviamente, 10.000 guaraníes sobre ese préstamo. Eso no es así. Lo que va a tener que pagar es un 10% sobre el interés que se debe. Si es un interés del 10%, bueno, pagará 1.000 guaraníes. Y ese es el otro si es el 20%,
pagará 2.000 guaraníes. O sea, de eso Ahora, estamos hablando. Pero lo que nosotros Entonces, estamos Voy a hacer discutiendo... los dos contra vos, o sea, voy a ponerme abogado del diablo contra vos. Contra los dos me voy a poner, pero primero con Manuel. Sí. Manuel, vos tenés una institución que empezó a crecer en la década del 70 más o menos. Hay cooperativas de la década del 60, pero del 70 empezó la principal. Bueno, no sé si es la principal, pero es la segunda más grande, la universitaria, la cooperativa universitaria. Y se capitalizó muchísimo esas cooperativas, con una regla de juego. Si vos le ponés un impuesto, no estás cortando esa racha de crecimiento y de la capitalización, que es lo único que nos saca de la pobreza. El capital es lo único que nos saca de la pobreza. No estás poniendo en riesgo eso. En absoluto. En absoluto, porque acá no se va a cobrar impuesto a la renta sobre las ganancias o los excedentes que tenga la cooperativa. En ningún momento. Sigue vigente el artículo 113 de la ley 438, que fue modificada con la actual ley 5501. Eso sigue. Va a seguir destinando para su reserva legal hasta un 25%. Va a seguir destinando para educación, va a seguir haciendo. O sea, va a seguir creciendo eso. Ahora, el IVA va a marcar la diferencia de la capitalización de las cooperativas, disculpan, pero diciendo de aquí a la luna. ¿Por qué? Porque las mayores cooperativas de producción, ¿por qué pidieron hace 10 años ser contribuyentes del IVA? Porque era un sobrecosto el IVA. Si vos tu producto no lo vendés con IVA, tus compras, ¿qué haces? Lo tirás a costo. Si tu producto tiene IVA, este IVA costo ya no es costo, es decir, tener una reducción de tu costo. Y si hablamos en términos contables, reducción de costo significa aumento de ganancias o de excedentes. Así de sencillo. Correcto, excelente. O sea, acá lo que vamos a hacer, en vez de matar a la cooperativa, vamos a matar a los cooperativistas. Eso es lo que están haciendo. Entonces, lo que estaban pagando la cooperativa antes, ahora van a pagar los socios. Aleluya, estamos todos contentos. A los pobres le volvemos a pobres, no hay problema. ¿Cuánto van a sacar? Hay una estimación de 60 millones de dólares. O sea, del sector de menos recursos sacamos 60 millones de dólares para ya cubrir a todo el Estado. Espectacular está. Pero vos tenés una cooperativa, bueno, quiero ser romántico contigo porque tu cooperativa, para mi gusto, es romántica. Pero, ¿qué dice la gente del Mercado 4 que pelea? No digo el día a día, la hora pelea ahí en el Mercado 4, en ese difícil mundo del Mercado 4. En un difícil mundo donde el costo de vida es alto y hay muchos pobres, ¿verdad? Una sola, antes las cooperativas de producción pidieron pagar aquellas cooperativas grandes donde sus socios son ricos y tienen donde descargar. Las cooperativas de pequeños productores no están tremendamente mal por culpa de eso. Así te respondo. Cuando tenemos socios ricos que pueden descargar, no hay problema el tema del IVA. Pero cuando tenemos socios pobres, humildes, que el 10% es demasiado mucho. Y vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en el Mercado 4, ¿cómo va a ser? El ejemplo de Mercado 4, ahí nosotros tenemos que está el vendedor de yuyo, que a la mañana él necesita el 1 millón para comprar su mercadería, venderlo y después devolver. Por eso se desarrolla el crédito diario. El día a día en el mercado es muy caro. Contame ese ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo trabaja el usurero? ¿Cómo trabaja un yuyero? El usurero le lleva al yuyero y le pone en su bolsillo, toma, y con ese él se va y compra a las 4 de la mañana, compra de los que vienen mayoristas y pone ahí su mesa y durante el día vende, yuyo, y de ahí guarda para su pasaje, para su comida, mínimo, para por lo menos algo él comer. No todavía en su señora y en su hijo le tiene que sobrar 50.000 guaraníes porque en el mercado es carísimo la vida, ¿verdad? Entonces, y eso, nuevamente al otro día, él paga y el otro día, y todos los días él está necesitando capital para poder trabajar. Entonces, si uno va sumando en el año, es mucha plata lo que mueve. Y él no puede ir a registrarse porque todo el proceso burocrático de la formalización, entre comillas, ahora me entero de que porque vos pagas IVA te vas a formalizar, entonces cuando compramos, por comprar nuestra leche, nuestra carne en el supermercado, tenemos que ir a inscribirnos nomás ya. ¿Y qué hacemos con los empleados? ¿Qué hacemos con todos los funcionarios, los empleados, los 10.000 empleados que trabajan ahí en el Mercado 4? O sea, esto va a tener un costo elevado. Y voy a dar el ejemplo que la misma gente del ministerio dieron, el ejemplo del 1 millón, y 1 millón a un año
son 20.000 guaraníes. La cooperativa Mercado 4, y una de las deficiencias más grandes del país es el tema del crédito a la vivienda. O sea, el crédito de vivienda. 1.500.000 viviendas necesita el país, ¿verdad? La cooperativa Mercado 4, gracias a su propio capital, la cooperativa Mercado 4, el Estado nunca le dio un peso. ¿Cuánto es su capital? En este momento el capital de la cooperativa Mercado 4, que empezó con 78 socios y 40.000 guaraníes hace 26 años, hoy tiene, y le corrijo a Antonio, tiene 39.000 socios y tiene 40 millones de dólares, o sea, tenemos de total de activos. El capital... Espera, pero, Manuel, si esto es cierto, no le toques. Aunque sea yo no soy gobierno, yo no lo ya puedo sé, tocar. pero como vos defendés más o menos esa postura, por eso yo sé que vos no le tocaste, ¿verdad? Pero digo, o sea, si esto, yo no sé si es cierto porque yo no vi los libros de... No, está bien, Pedro, yo no vi los tuyos, pero... 40.000 guaraníes fue el capital pongo en duda, pero digo, inicial si es cierto... dentro del mercado, y nunca un peso el Estado le ayudó a Mercado 4, solo. Y como es injusto que las personas se unan, forman una cooperativa, ponen su plata y su propia plata se presta, por eso tiene que pagar IVA. Es justo eso, que por utilizar su dinero tiene que pagar IVA. Ahora, yo quiero ir a la parte, porque me sobra 2 minutos, señora, y le quiero... Antonio, esto ya pasó, el presidente Carte no va a resignar ese 70 millones de dólares para vamos a decir, beneficiarle a ustedes o para complacerle a ustedes, ¿verdad? Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Pues iban a hacer una movilización, una marcha, algo así, ¿cómo que todo eso? Bueno, permitime 2 segundos, el tema del acto cooperativo. Acá lo que se hizo fue pisar sobre el acto cooperativo, que es un acto sagrado doctrinario de las cooperativas. O sea, se pretende decir que hay que se le va a cobrar a todos, se le va a igualar a todos, se le va a formalizar a todos, pisando sobre el acto cooperativo. Aunque sea aunque sea $1 millón, aunque sea $5 millones lo que se cobre, es pisar sobre una doctrina, sobre el acto cooperativo. El acto entre la cooperativa, eso se llama acto cooperativo y no puede estar grabado constitucionalmente y legalmente, eso dice. O sea, esta exclusión del no pago del IVA es inconstitucional y es ilegal. Por lo tanto, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia a pedir la inconstitucionalidad para que se levante. Pero de 3 estados ya tienen 2 en contra. Así es. Claro. Antonio, guardia. Nosotros sabemos que... 3 estados, poderes, ya tienen 2 en contra. No tenemos 2 poderes en contra. La Cámara de Senadores, por 2/3, entendió que era la ley, ¿verdad? Y la Cámara de Diputados vos sabés, ¿verdad? Útil al poder, ¿verdad? Tiene su mensualidad. Claro. Entonces, lo que yo te digo es una cosa, ¿verdad? El acto cooperativo tiene que volver a ser exento para que sirva realmente a la población. No es que se está igualando a la gente en el cobro. No, acá se está cometiendo una inequidad tributaria, una injusticia contra la gente más necesitada en la cooperativa. Y por lo tanto, vamos a recurrir, vamos a hacer las movilizaciones. Vos sabés cómo es la televisión, Antonio. Sí. Pero te quiero hacer una pregunta antes, por eso te corto. Dame la cifra de la cooperativa universitaria, que es un monstruo. La cooperativa universitaria maneja 450 millones de dólares en activos, tiene 110.000 socios y el promedio de ingresos de sus socios está en alrededor de 3 millones de guaraníes. Si vos sumas el total de lo que ingresan sus socios dividido por la cantidad de socios, está en 3 millones de guaraníes. Es gente que quita la universitaria o no quita a otro lado. O sea, si la cooperativa universitaria hubiese sido un banco, ¿en qué lugar hubiese estado? Está en el 6º lugar aproximadamente. 6º lugar. Sí. Y pero iba a ser solamente... Hecho entre los muchachos nomás. Claro. Ahí en una guapeada. Bueno, le agradezco mucho. Tenemos Tigo, Diego, a ver. Y sí, Germán, otro tema que quedaba pendiente del sistema DON en cuanto a las cooperativas, pero te quiero contar algo, Germán. La otra vez hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo sin preocuparme de nada. ¿Por qué? Porque en lo que hace ahora con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo libre al 458 y nos comunicamos contigo. Creamos un nuevo mundo postpago porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, muchas gracias, señores cooperativistas, los dos. Manuel, muchas gracias. Muy lúcido como siempre. Un placer tenerte.
Si Dios quiere, la Virgen permite, nos volvemos a encontrar de noche bien. La Clave fue presentado por Tigo, el centro sos vos.